Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo poder hacer un espejo con mosaicismo. Bueno, para comenzar a hacer el espejo lo que vamos a necesitar es una base de madera. ¿Sí? La madera la pueden conseguir en cualquier lugar o en un lugar justamente en una maderería donde tengan retazos de madera también de cortes que hayan hecho. Los pueden conseguir un poco más baratos y eso a veces les sirve para las bases para hacer los espejos. Los espejos vienen de diferentes tamaños, los pueden comprar ya cortados o pueden ir directamente a una vidriería, ¿sí? Ellos generalmente tienen recortes de otros espejos que han hecho. Muchas veces nos sirve para reciclar esos retazos, esos pequeños cortes que nos quedan y nosotros podemos hacer nuestras obras con mosaicismo, ¿sí? Vienen de diferentes tamaños, en cuadrados, en círculos. Ustedes también les pueden pedir que ellos se los recorten del tamaño que ustedes quieran, ¿sí? En este caso este es de 15 por 15, es el tamaño que a mí me gusta trabajar, ¿sí? Y lo que hacemos es pegarlo a la base de madera, ¿sí? Puede ser en el centro de la madera, o puede ser abajo, puede ser a un costado, ¿sí? La madera también puede ser circular. Hay muchas opciones de hacer los espejos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pegarlo con cola de carpintero o cola blanca para madera. Lo pegamos y después lo decoramos con mosaicismo alrededor, ¿sí? En el caso de que lo quieran hacer en otro soporte también se puede hacer. Puede ser sobre chapa y en ese caso utilizamos silicona, ¿sí? Para pegar tanto el espejo como las teselas. Puede ser madera o puede ser cemento también, ¿sí? Se puede utilizar en muchos soportes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando les pidan retazos de espejos traten de que no sea cortante, ¿sí? Traten de que ellos también los puedan pulir de alguna forma para que ustedes no se corten al utilizarlo. También pueden pedirles pedazos de espejos que ellos a veces tienen muchos que no utilizan para hacer sus diseños o obras de mosaicismo, ¿sí? En este caso yo conseguí un marco que ya tenía un espejo incluido. Ahora les voy a mostrar el dibujo que le realicé y cómo lo voy a ir decorando. Bueno, como pueden ver yo aquí les hice un dibujo de un pajarito, ¿sí? Con ramas y frutitas, ¿sí? El dibujo lo pueden hacer como ustedes quieran, lo pueden dibujar directamente o lo pueden calcar de alguna imagen o de algún dibujo que les haya gustado, ¿sí? En este caso quería hacer algo sobre la naturaleza, sobre aves y bueno, este me gustó muchísimo para hacerlo. Fíjense que el marco ya tiene incluido el espejo, ¿sí? En el centro y bueno, ahora lo vamos a empezar a decorar. Para hacer estas frutitas lo que vamos a hacer es pequeños circulitos, ¿sí? En color rojo para hacer las frutas y también las hojas les voy a mostrar cómo pueden cortar el material para que les quede de la forma de la hoja. Para la fruta voy a usar este rojo que al moverlo a la luz se ve con un color tornasol, es muy lindo. Lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad y nuevamente por la mitad, o sea en 4. Y así vamos a tener 4 cuadraditos, ¿sí? Entonces posicionamos con la herramienta en la mitad, presionamos y volvemos a hacer lo mismo con el rectángulo que nos quedó, ¿sí? Y así podemos lograr cuadraditos. Para hacer el circulito lo que vamos a hacer es cortarle las 4 esquinitas y así nos va a quedar un circulito chiquito para usarlo de fruta. Vamos a ir con paciencia las 4 esquinitas y después si queda algún pedacito que hay que arreglar, también lo cortamos.
Entonces, así nos queda el circulito de la frutita. Para las hojas voy a utilizar este color turquesa clarito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es cortarle dos esquinitas para darle la forma de hoja, ¿sí? Les voy a mostrar. Cortamos así dos de las esquinas y luego la vamos mejorando con la herramienta para que nos quede más circular. Y así nos queda la forma de la hoja. Bueno, como ven, yo acá ya tenía varios circulitos cortados. Lo vamos a empezar a pegar con cola blanca para madera, ¿sí? O cola de carpintero. Y los vamos a ir ubicando en todos los circulitos. Al igual que las hojitas que ya tengo hechas, las vamos a ir colocando y pegando de a poquito. También pueden ir intercalándoles otros colores, no tienen que ser todas rojas, pueden ser algunas más rosaditas como para darle luz, o amarillitas o naranjas. ¿Sí? En este caso este es el color que yo tengo, pero se puede también colocar algunas más claras en la parte de arriba para darle luz. Bueno, fíjense acá, yo ya terminé la parte de lo que serían las ramitas. Fíjense que le puse diferentes colores de verdes y también terminé las frutitas. Ahora vamos a continuar con el pajarito y vamos a terminar el fondo. Bueno, en el caso del ave, si nosotros tenemos que el cuerpito va para abajo, siempre tenemos que seguir la dirección, ¿sí? En este caso el cuerpito va para abajo, entonces vamos a seguir con todas las teselitas azules, ¿sí? La dirección del pajarito. Lo mismo con su alita que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ir cortando los pedacitos y los vamos a ir poniendo en la dirección donde va el ala, ¿sí? Así no se pierde la forma del pajarito. Para cortar estas teselitas chiquitas, yo estoy utilizando este azul, que es un azul muy bonito porque es como tornasol, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es cortar por la mitad primero, ¿sí? Hacemos dos rectángulos y después ese rectángulo otra vez por la mitad. Y así logramos dos liñitas, ¿sí? Esas liñitas las cortamos por la mitad y tenemos esas teselas pequeñitas, ¿sí? Que es las que estoy utilizando para el pajarito. Vamos a ir pegando entonces todas las teselitas en la dirección que les indiqué. Como les mencioné antes, pueden usar diferentes colores, ¿sí? A veces para darle sombras podemos utilizar colores más oscuros y en la parte de la ala un poquito más claro, ¿sí? Y así podemos darle como un cierto volumen a los dibujos también en mosaico. Voy a continuar con el pajarito y les voy a mostrar cómo quedó. Bueno, así nos quedó el fondo. Es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta qué color van a utilizar detrás de nuestro diseño para que este resalte. En este caso era muy colorido, así que utilicé un color más clarito para resaltar lo que habíamos hecho anteriormente. Bueno,
Ahora vamos a preparar la pastina o el cemento. Yo en este caso voy a utilizar cemento blanco, ¿sí? Y le vamos a dar un color grisáceo con un colorante al agua, ¿sí? El cemento se puede teñir también o darles colores. Entonces le vamos a empezar a colocar un poco de agua. A ir mezclando. Y le vamos a colocar unas gotas de colorante negro, ¿sí? Para hacerlo un poco más oscuro. Lo mezclamos bien, que no nos queden grumos. Y así nos queda de un color grisáceo para colocarla. Le vamos a empezar a colocar arriba de todo el diseño, de a poquito, y cubriendo todos los huecos. Yo voy a continuar colocándoles y les voy a mostrar cómo queda ya terminado. Bueno, le vamos a ir limpiando con una esponjita todo el excedente y les vamos a ir sacando de a poco para ir limpiando todo el diseño. Vamos limpiando así con un trapito húmedo y con una esponjita. También pueden limpiar con la esponja, uno te ayuda un poquito mejor cuando trabajamos con cemento. Y le vamos quitando todo el exceso. También en los bordes. Si ustedes ven que le queda algún huequito, les vuelven a poner un poquito de pastina o cemento en la zona donde les faltó y lo dejan secar un ratito y lo vuelven a limpiar. Bueno, y así nos queda terminado el espejo. Fíjense qué hermoso quedó. Bueno, así terminaríamos la clase de hoy. Espero les haya gustado y lo puedan realizar en sus casas. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en las siguientes clases. ¡Chao!